Nuestra reportera Ailín Ceballos se encuentra en Las Palmas de Herrera y allí está con un reporte sobre la situación de las personas con discapacidad que han tenido que ser apoyadas para ejercer su derecho al voto. Adelante, Ailín Ceballos. Así es, Fausto, nos encontramos en la escuela Emma Balaguer de Las Palmas de Herrera, donde hemos visto varios casos de personas que han sido asistidas. Y cuando llegamos, un chico en sillas de ruedas no encontró nadie que le diera el soporte y él decidió subir con personas que lo acompañaban. También vimos el caso de una señora que no podía subir y le tocaba votar en el segundo nivel y le bajaron las boletas. No bajaron las urnas, sino vinieron 3 delegados de la mesa a la que ella correspondía, bajaron las boletas, ella ejerció el voto y los 3 delegados luego volvieron y subieron las boletas. Ellos trajeron las boletas dentro de un chaleco, como protegiéndolas, y bueno, ahí pudimos ver el voto asistido. Cuando llegamos al centro también podemos contar que vimos un amplio despliegue militar y consultamos a algunos de los policías que se encuentran en la escuela y nos informaron que en horas de la mañana algunas personas intentaron entrar con armas de fuego. Entonces luego llegaron otras personas y lanzaron bombas lacrimógenas, pero no fue de la policía, sino personas civiles que intentaron acceder al centro con armas de fuego. Como ven, en este centro hay muchas personas dentro del recinto. Se ha dicho que no pueden estar más que las personas que van a ejercer el voto. Hemos visto personas con teléfonos móviles, con radiocomunicación, hemos visto niños. O sea que la seguridad en este centro está un poco abierta, podría decirse, porque hay muchas personas dentro del centro que no están precisamente votando. Bien, muchísimas gracias, Ailín, por este reporte. Hasta ahora todo marcha bien en la escuela Emma Balaguer. La gente ha ido completando y terminando las listas de concurrentes para la parte del proceso electoral. Sí, hasta el momento todo marcha bien. Hemos visto el proceso normal. Lo único que hemos conocido es del incidente que pasó esta mañana con las personas que intentaron ingresar al centro con las armas de fuego, pero el proceso continúa en este centro. Gracias, Ailín, por tu reporte y esperamos nuevo contacto contigo para que nos siga informando sobre los diferentes colegios electorales que ha podido visitar y que nos reporte la situación que allí se presenta. Muchas gracias, Ailín. Bueno, señores, muchísimas gracias. Tenemos con nosotros a Olaya Dotel. Ella es politóloga, es una colaboradora nuestra, es docente, pertenece al grupo de Ciudadanos por la Democracia y queremos conversar con ella sobre cómo ha visto hasta ahora la marcha del proceso electoral desde el inicio hasta esta hora de la tarde. ¿Qué tal? ¿Cuál es tu evaluación, Olaya? Bueno, el inicio es crónica de una muerte anunciada en el sentido de que mucho de lo que ha pasado ya había sido previsto y denunciado tanto por Participación Ciudadana, pero también por las organizaciones políticas de oposición. Ya se sabía de antemano, primero, las dificultades que ya tenía la Junta Central Electoral con el proceso de reclutamiento de los técnicos auxiliares que iban a trabajar con los escáneres. También se sabían de las dificultades del terreno que habían salido en los diferentes pilotos que hizo la propia Junta Central Electoral y que, bueno, se habían visto problemas de conectividad, electricidad, etcétera, etcétera. Entonces, estaba previsto, y a eso hay que agregarle la demanda también por un problema de credibilidad que presenta efectivamente la Junta Central Electoral, especialmente su presidente Roberto Rosario, ya que situaciones tales como por ejemplo el tema del software, que se había solicitado en varias ocasiones a la Junta por parte de los partidos de oposición el auditar el software que iba a ser utilizado, cosa que nunca pudo ser posible. Sí. Entonces, ahí se suma un tema de credibilidad, más deficiencias técnicas que hacían previsibles las dificultades que se dieron hoy en la mañana. Es importante que la Junta Central Electoral, aunque a última hora haya aceptado hacer el conteo a mano, sí, porque tendría Roberto Rosario que darle las gracias a los partidos políticos en este momento, porque si no, esto hubiera sido un desastre. Bueno, por lo que hemos visto hasta este momento, parece que
la situación paradójica que se presenta hoy en la sociedad dominicana es que ciertamente Roberto tiene que estar muy agradecido de la gestión de los partidos de oposición. Claro. Porque si no se hubiese establecido el conteo manual el escrutinio manual para el nivel municipal y el nivel congresual, tendríamos una situación verdaderamente calamitosa. Fíjate, para poder hacer el escrutinio del proceso electoral. Pero fíjate que tampoco ha funcionado en la mayoría de los centros el famoso catahuellas para el tema del registro. Sí. Entonces, que es imprescindible para comparar luego la totalidad de personas votantes con los votos emitidos. Bueno, yo te puedo decir que yo fui a votar en el Ministerio de Educación, donde voto y he votado por mucho tiempo, en la mesa 157A del Ministerio de Educación, en el primer piso. Y allí, centro de la ciudad. Centro de la ciudad. Y allí no hay escáner, allí no hay el captador de las huellas dactilares. Creo que estaba, pero estaba arrumbado en un lado. Entregué la cédula mi cédula, que fue chequeada de manera manual por el secretario o la secretaria de la mesa de votación, y la vieron los delegados de los partidos políticos. Estaba en el padrón de concurrentes, estaba en el 134. Bueno, pues. Y ahí pude ejercer mi derecho al voto, pero sin haber pasado por ningún proceso electrónico. Así es. Pues yo voté en el Archivo de la Nación y ahí no había absolutamente nada. Tampoco. Eso sí, el proceso la gente muy diligente. A mí me recibió una delegada del Partido de la Liberación Dominicana que me ubicó y me remitió donde un funcionario de la Junta, me ubicaron de una vez y voté en minutos. A 5 minutos se había votado. O sea, el proceso es muy ágil y yo creo que hay una gran eficiencia de parte de los funcionarios de la Junta que están trabajando en los colegios. Eso pero hay una reflexión, Olaya, que debemos hacer. El país invirtió en esos equipos 31 millones de dólares, es decir, 1.400 millones de pesos. Una sociedad que tiene tantas carencias como la dominicana, para que al final haya tenido que desistirse de esto hay que reflexionarlo. A partir de ahora hay que ver, e incluso yo entiendo que hay que pedir cuentas. Yo creo también que no solamente reflexionar, igual que señalas, tendría que haber consecuencias, de hecho. Es decir, aquí estamos hablando de que los equipos no funcionaron, de que el proceso de formación de los técnicos que iban a trabajar no fue eficiente, porque no se logró tener también un personal adecuado con las competencias requeridas para poder trabajar también con los equipos. Entonces, ¿quién es el culpable? ¿Quiénes son los responsables? Roberto Rosario, de manera vergonzosa, desde el principio de la mañana, ha estado asignándole la culpa al pueblo dominicano. Sí. Ha dicho que el pueblo dominicano es impuntual. Cultura, sí, que es la cultura. Es impuntual. Sí. Cuando el pueblo dominicano ha estado puntual, haciendo filas para votar. Yo creo que aquí el único impuntual ha sido la Junta Central Electoral. ¿Y cuál es el criterio que tiene sobre la última afirmación hecha por Roberto Rosario hace un momento, en el sentido de que los resultados electorales se van a dar a conocer cuando se pueda? Porque se escogió de manera manual y no se va a hacer cuando se pueda. Todavía está haciendo rabietas. Bueno, como hubo que hacer así, será cuando terminen, porque no sabemos cuándo van a terminar de contar. Que tendrá que dar las gracias, tendría que morir dando las gracias porque se va a contar a mano. Pero bueno, yo creo que son de las rabietas que todavía está siendo presidente de la Junta Central Electoral. Lo que sí hay que estar vigilantes es ante cómo se va a reportar ese resultado. Es decir, si los equipos no están funcionando, ¿cómo se va a hacer llegar entonces las actas? Y ahí hay varias preguntas que a mí no se me habían ocurrido hasta que me encontré con una dama que me iluminó la cabeza. Y hay dos situaciones. Primero, ¿están los formularios presentes en los colegios electorales para poder reportar el resultado del escrutinio del nivel congresional y municipal? Pregunta un amigo televidente. Sí. Esa es una pregunta que hay que ver. Se supone que físicamente deben tener el formulario de acta que se va a levantar. Exactamente. En donde firman los delegados de los partidos. Pero como estaba previsto que se iban a hacer los dos tipos de escrutinio, el manual y el electrónico. Exactamente, se supone que se iba a enviar a través de los equipos. Pero ahora mismo no se va a hacer envío de los equipos. Entonces, ¿cómo se va a hacer?
porque en algún momento Roberto había señalado, se había aprobado que iban a introducir los escáneres que se utilizaron en las elecciones pasadas con los cuales se transmitió el acta, ¿recuerdas? Sí. Pues bien, parece que esos no llegaron y que como se iban a utilizar todos los equipos en todos los niveles, pues no era necesario. Entonces ahora la pregunta es, ¿cómo se va a enviar? ¿Se va a utilizar ese equipo para eso? No sabemos hasta entonces, ahora porque habría es el proceso de envío de la data claro, levantada, y ya ese es otro proceso que implica una dinámica incluso tecnológica que la Junta ha tratado de poner visualmente en el centro de prensa de la Junta Central Electoral en el Hotel Dominican Fiesta. Bueno. Hemos visto las gráficas, la pantalla enorme, gigante, que Roberto Rosario ha presentado y Franklin Frías también ha utilizado. En un primer momento no funcionó, pero finalmente parece que ha comenzado pero yo me pregunto, alguna información. Me salen dudas porque si en la mayoría de los centros no se está utilizando el catahuellas, yo me imagino que ahí hay un déficit de información en esa información que se está, perdón, para la redundancia, en eso que se está presentando en el Dominican Fiesta, esa enorme pantalla. Entonces, ¿o es que están remitiéndola por qué vía? Quiero preguntarte sobre otro aspecto. Parece ser que la gente le ha gustado la parte de las 3 boletas y la división del voto. Es decir, hay gente que ha votado por partidos muy diferentes. Así es. En el nivel presidencial por uno, en el nivel municipal por otro y en el nivel congresual por otro. Y yo te digo una cosa. Eso es un fenómeno, eso es un elemento nuevo en el proceso electoral dominicano. Es relativamente nuevo porque eso es consecuencia de la separación de las elecciones. Sí. Yo creo que esa separación ha posibilitado el fortalecimiento de las candidaturas locales, de los liderazgos locales. El hecho de que en los procesos hayamos tenido procesos electorales donde la mirada y la atención haya estado centrada justamente en las candidaturas congresionales y municipales. Eso para mí es importante y ha fortalecido el liderazgo local. ¿Tú crees que hay sorpresas? Pero yo te quería señalar algo antes de eso. Sí. Antes de eso, y es que pudo haberse fraccionado más en el nivel congresional. Y el hecho de que las diputaciones arrastraran al candidato a senador, eso yo creo que también ha influido bastante en el voto. Yo creo que muchos diputados perdieron votos por los senadores que tenían. No voy a mencionar, porque no es mi papel hacerlo, pero yo creo que hay diputados que hubieran tenido mayores posibilidades de ganar si no hubiesen arrastrado a su senador. Bien, quiero pedirte disculpas porque vamos a hacer una pausa en este diálogo contigo, Olaya, para hablar con Josefina Arbelo, la Coordinadora General de Participación Ciudadana, y queremos que Josefina nos pueda resumir cuál es en qué consisten los aspectos centrales del primer informe que hizo Participación Ciudadana de la primera etapa de este proceso electoral. Hola Fausto, ¿cómo está todo por ahí? Gracias, Josefina. Cuéntanos, ¿cuál es en síntesis el resumen de los aspectos más relevantes del informe primero de Participación Ciudadana? Bueno, una de las cosas que nosotros estamos destacando es un inicio tardío de la apertura de los colegios, valorando lo que fue en el 1912, periodo anterior, encontramos que fue mucho más tarde, igual que el inicio de las votaciones. Por ejemplo, el de 6 a 7, que es de donde debe iniciarse la votación, en este año fue el 47% y en el 2012 fue el 80%. Y después de las 7, en este año fue un 44% y en el 2012 fue un 10%. Es decir, nos dice cómo realmente se ha retrasado lo que ha sido el inicio de la apertura del colegio. A la hora indicada, a la hora en que estaba previsto para abrirse. Que está previsto que inicie. Ya. ¿Y qué otros aspectos tienen ustedes en este informe, Josefina? Bueno, encontramos que el 30% de los colegios reportaron que había dificultad con los equipos.
Es decir, en el 30% no habían equipos. A la hora de aperturar el colegio, no habían equipos. No había equipos instalados para el registro de las huellas dactilares del padrón electoral. No, no habían equipos. No había ninguno de los tres. No habían llegado los equipos Ya. en el 30% de los colegios. Y en otros lugares, fuera de ese 30, entonces sí se reportaron que habían equipos, pero no estaban funcionando, o el técnico no lo sabía manejar, o no había técnico para operar los equipos. Ya. Entonces, otra de lo que encontramos también está el uso, o sea, vamos a decir lo que decía parte de reportes, la salida de muchos de los técnicos que tienen que ver con el uso de los equipos. Los auxiliares técnicos Los contratados auxiliares por la Junta Central Electoral, y que finalmente ella dijo que unos 3.000 habían renunciado a última hora, Sí. de acuerdo con las declaraciones de Roberto Rosario. Otro hallazgo que tenemos también es que en algunos colegios faltaron urnas, y entonces tuvieron que suplir las urnas faltantes con cajas donde llegaron materiales o equipos. O sea, tuvieron que hacer una urna con esas cajas de las que ellos ya habían sacado algunos materiales y equipos. Y otro hallazgo, que hay mucha propaganda política en los colegios, porque aparte de esas identificaciones que usan, las identificaciones que usan los que llaman ayudantes, seguidores, delegados que andan caminando dentro del recinto, tienen un tamaño tal que es casi, se puede considerar como un pequeño afiche. Así es, Y se ciertamente. está convirtiendo en una propaganda. Ya. Y en algunos lugares nos reportaron que habían personas que llevaban afiches en las manos, por ejemplo, en el caso de Miriam Cabral, la candidata a diputada, y en otros lugares a que llevaban afiches en las manos, dentro de los recintos. Ya. Josefina, el reporte de ustedes de Participación Ciudadana tiene información sobre las denuncias de compras de cédula o de gente alrededor de los centros de votación tratando de manipular información o de sonsacar personas. No tenemos, recibimos algunas de esas denuncias, pero nosotros en ese tipo de denuncias, primero nos gusta comprobar, o sea, rectificar si realmente esa información tiene validez, entonces para reportarla. Pero todas esas informaciones que sí nos han llegado, pero no las quisimos presentar en este primer informe, entonces sí vamos en el informe de la noche, que va a ser a las 10 de la noche, vamos a hacer una recopilación de la mañana, completar con la tarde y el escrutinio, para entonces presentar de manera definitiva. En ese informe vamos a dar algunos porcentajes, o sea, datos numéricos también, además de los datos cualitativos que presentamos esta mañana. Quería saber. Le estamos solicitando a la Junta que por favor considere la posibilidad de que se pueda extender una hora más el cierre de los colegios, La hora de cierre. por la tardanza con que comenzaron a operar. Precisamente sobre eso quería preguntarte, ¿cuáles recomendaciones se desprenden de este informe, primer informe de Participación Ciudadana para las autoridades electorales? Sí, bueno, además de eso, de que le permitan operar una hora más, que intervenga con la propaganda, porque se está viendo mucha propaganda, tanto en los recintos como en las calles, y la denuncia de lo que usted acaba de hablar sobre la posibilidad de compra de cédula o utilización de dinero para convencer el voto. Bien, Josefina, quería saber finalmente, ¿cuál es la hora en la que Participación Ciudadana va a tener los resultados de su conteo rápido? A las 10 de la noche. A las 10 de la noche vamos a dar nuestro segundo informe. No te puedo hablar de un conteo rápido porque no estamos exactamente trabajando para eso, pero sí vamos a dar datos numéricos del resultado de las elecciones. Bien, muchísimas gracias a Josefina Arbelo, muchas gracias por esta información sobre los resultados de este primer proceso de evaluación de las elecciones. Volvemos en nuestro diálogo con nuestra amiga Olaya Dotel, que está aquí con nosotros, politóloga y que ha sido parte de este proceso electoral. ¿Tú crees, Olaya, que
La Junta Central Electoral, luego de haber ocurrido lo que ha ocurrido hasta ahora, y como ha dicho Josefina Arbelo, que pasó de cerca del 90% en el año 2012 a un 47% el inicio de las votaciones en la hora indicada, ¿qué puede decir que esto se trata de verdad de un éxito de la organización electoral? Mira, conociendo al presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, yo no tengo la menor duda, bueno, ya lo está diciendo, que esta va a ser una de las elecciones más exitosas en la historia política dominicana. Ya lo ha comenzado a decir, a pesar de todos los problemas de eficiencia que ha tenido este proceso electoral. Yo a veces, a mí se me acaban los términos para poder describir las posiciones del presidente de la Junta Central Electoral. Ahora, lo importante es, como se dice, es cómo se termine. Entonces, hay un reto muy importante ahora de que el proceso de escrutinio se le dé el tiempo necesario, pero sobre todo la transmisión también aporte los niveles de seguridad que se le exigió al propio escrutinio. Aquí la demanda para el conteo manual fue fundamentalmente por un tema de confianza, por un tema de credibilidad. Entonces, a pesar de que Roberto Rosario no reconoce que tiene problemas de credibilidad, bueno, pues el resto de la sociedad sí, y lo que se espera es que pasen dos cosas. Una, asuma su responsabilidad con la tardanza de este proceso y extienda por lo menos una hora más el horario, y segundo, pues se dé mayor nivel de información de cómo va a ser la transmisión de la información de los resultados de este proceso electoral. Bien, muchísimas gracias, Olaya Dotel, politóloga, miembro de Ciudadanos por la Democracia, académica, una mujer que también, por supuesto, participa de los medios de comunicación y es muy conocida. Le agradecemos que haya venido a esta cobertura que estamos haciendo en Acento TV de Decisión 2016. Muchísimas gracias, Olaya. Hacemos una pausa a continuación y luego vamos a tener un reporte de Mérido Rejo sobre el comportamiento hasta este momento de las redes sociales con aspectos muy, muy importantes del seguimiento a este proceso electoral.